El enemigo más peligroso en la historia de una nación no es el soldado extranjero que cruza el océano con un fusil. El enemigo más letal es el hermano que duerme en la habitación de al lado y deja la puerta trasera abierta para que entre el asesino. Si miran un mapa de África Occidental hoy, verán dos colores distintos. No son colores de clima o vegetación, son los colores de la lealtad y la traición. Al norte, en el Sahel, el color de la libertad, donde los pueblos han decidido romper sus cadenas. Al sur, en la costa, el color de la sumisión, donde las viejas élites todavía sirven el vino en la mesa de sus antiguos amos. Durante 3 años, Burkina Faso ha estado librando una guerra total para expulsar al imperialismo por la puerta principal. Han recuperado sus minas, han expulsado a los ejércitos franceses y han nacionalizado su dignidad. Pero mientras cerraban la puerta del frente con un candado de soberanía, escucharon un ruido siniestro detrás de ellos. Sus vecinos, aquellos con quienes comparten sangre, historia y fronteras, estaban girando la llave en la cerradura de la puerta trasera. Lo llaman diplomacia. Nosotros lo llamamos fratricidio. Dicen que están protegiendo la democracia. Nosotros decimos que están protegiendo sus cuentas bancarias en París. Si quieren saber quién sostiene el cuchillo que amenaza la espalda de la revolución, no miren a Europa. Miren al sur. Suscríbanse ahora y observen de cerca, porque el mapa está cambiando, y la verdad no perdona a los traidores. Para comprender la gravedad de esta traición, primero debemos mirar la geografía, porque la geografía es el destino. Burkina Faso es una nación sin salida al mar. Está rodeada por 6 países. En tiempos de paz, esto es un desafío logístico. En tiempos de guerra, es una amenaza existencial. Pero hoy, en los ojos de su liderazgo y su pueblo, el país no está simplemente sin salida al mar. Está cercado. Hay una diferencia brutal entre estar encerrado por la tierra y estar encerrado por la política. Durante décadas, la relación con sus vecinos del sur, especialmente con Costa de Marfil y Benín, fue una de hermandad fluida. Las fronteras eran líneas en la arena que la gente cruzaba para comerciar, para casarse, para vivir. El puerto de Abidjan era el pulmón de Ouagadougou. Pero cuando el capitán Ibrahim Traoré decidió que Burkina Faso ya no sería un vasallo de Occidente, ese pulmón comenzó a cerrarse. Los muros comenzaron a cerrarse. Las fronteras, que antes eran puentes, se convirtieron en barreras. Y entonces, comenzaron a surgir los susurros de una realidad mucho más oscura que un simple bloqueo económico. La acusación que sale de Ouagadougou es dura, pero precisa. Los territorios vecinos se han convertido en bases de retaguardia para la desestabilización del Sahel. La lógica es militar, no política. Cuando los insurgentes golpean en Burkina Faso y luego se desvanecen a través de la frontera sur para descansar, rearmarse y recibir tratamiento médico en un país amigo, la frontera deja de ser una línea de soberanía. Se convierte en un santuario para el enemigo. Esta es la puerta del traidor. Los puertos que deberían ser la entrada para las medicinas y los alimentos de nuestro pueblo, se han convertido en los puntos de estrangulamiento para asfixiar nuestra revolución. Los líderes de estos estados costeros han tomado una decisión calculada. Temen que el ejemplo de soberanía del Sahel sea contagioso. Temen que si sus propios jóvenes ven que Burkina Faso tiene éxito sin Francia, comenzarán a hacer preguntas peligrosas. ¿Por qué seguimos siendo pobres? ¿Por qué seguimos siendo dependientes? ¿Por qué soldados extranjeros siguen en nuestro suelo? Para evitar que se formulen estas preguntas, el ejemplo debe ser aplastado. Y así, han convertido sus países en plataformas de lanzamiento para la contrarrevolución. Han permitido que las potencias occidentales, expulsadas del Sahel, reposicionen sus drones y sus espías en la costa, apuntando hacia el norte. Han aceptado el papel de carceleros de sus propios hermanos. La tensión en la frontera sur ya no es solo diplomática, es una guerra fría que amenaza con calentarse. El gobierno de Burkina Faso ha observado cómo se acumulan equipos y personal hostil al otro lado de la línea. Han visto cómo la comunidad económica se ha transformado en un arma de guerra económica. Pero hay una ley en la física de la historia que estos líderes costeros han olvidado. Los muros funcionan en ambas direcciones. Cuando encierras a tu vecino para matarlo de hambre, también te encierras a ti mismo fuera del futuro.
Creyeron que al cerrar las puertas, Burkina Faso se asfixiaría. Olvidaron que una nación que aprende a respirar por sí misma no necesita el aire viciado de la sumisión. La traición duele, sí. La puñalada de un hermano es más profunda que la bala de un extraño. Pero esta traición ha tenido un efecto inesperado. En lugar de rompernos, nos ha clarificado. Ahora sabemos quién está con nosotros y quién está contra nosotros. La máscara de la integración regional ha caído, revelando el rostro frío de los intereses neocoloniales. Y frente a esa cara, el pueblo de Burkina Faso no ha parpadeado. Han mirado al traidor a los ojos y han comenzado a construir un nuevo camino, uno que no pasa por sus puertas. Pero los muros fronterizos no eran suficientes para los titiriteros. El enemigo sabía que el hambre por sí sola no derrocaría al gobierno si el espíritu del pueblo seguía intacto. Así que activaron la segunda fase de su plan, la desestabilización interna. Desde las capitales costeras, cómodamente instalados en villas con aire acondicionado, los exiliados y los traidores comenzaron a conspirar. Se reunieron con agentes de inteligencia extranjeros, recibieron maletines llenos de efectivo y trazaron planes para incendiar su propia patria. Pensaron que sería fácil. Apostaron a la vieja fórmula que ha funcionado en África durante 60 años. Encontrar a un oficial descontento, sobornarlo y esperar a que los tanques rueden por las calles mientras el pueblo se esconde bajo la cama. Creyeron que Burkina Faso todavía era el país de 2015 o 2022. Donde el poder cambiaba de manos mientras la gente miraba pasivamente. Pero cometieron un error de cálculo fatal. Olvidaron una variable que no aparece en sus informes de inteligencia: el despertar de los Wayignans. Los Wayignans, o los centinelas de la patria, no son una unidad de élite entrenada en el extranjero. Son algo mucho más peligroso para un conspirador. Son el pueblo despierto. Son los taxistas que escuchan, las vendedoras de mercado que observan, los jóvenes que patrullan sus propios barrios con nada más que teléfonos móviles y coraje. Se han convertido en el radar humano de la revolución. Cuando los rumores de un nuevo intento de golpe comenzaron a filtrarse desde las fronteras del sur, cuando se susurró que mercenarios estaban siendo infiltrados para atacar el corazón de la transición, la reacción no fue el pánico, fue la movilización total. En el pasado, un rumor de golpe vaciaba las calles. Las tiendas cerraban, las familias se encerraban y esperaban a ver quién sería el nuevo amo por la mañana. Pero esta vez, la historia se invirtió. En cuanto la alerta sonó en las redes sociales y en las radios comunitarias, Ouagadougou no se vació, se llenó. Miles de ciudadanos, hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, inundaron las rotondas y las avenidas que conducen al Palacio Presidencial. No iban a huir, iban a hacer de escudo humano. La imagen era sobrecogedora. Ciudadanos desarmados de pie frente a la noche, declarando con sus cuerpos que si querían tomar el poder, tendrían que pasar por encima de ellos primero. Este es el momento en que el guión neocolonial se rompió para siempre. Puedes sobornar a un general, puedes comprar a un juez, pero no tienes suficiente dinero en todos los bancos de Europa para sobornar a un pueblo entero que ha decidido ser libre. Los conspiradores en la costa observaron con horror cómo sus planes se desmoronaban. Sus agentes infiltrados informaron que no había brechas, que no había sombras donde esconderse. La inteligencia ya no era propiedad de una agencia secreta, era propiedad pública. Cada ciudadano se había convertido en un guardián de la soberanía. Los intentos de desestabilización, financiados y orquestados desde el exterior, chocaron contra un muro de carne y hueso. El capitán Ibrahim Traoré no necesitó desplegar tanques para proteger su presidencia esa noche. El pueblo era el tanque. Esta simbiosis entre el líder y la calle es lo que aterroriza a los vecinos hostiles. Saben que sus propios pueblos los observan. Saben que en Abiyán, en Cotonú y en Lomé, los jóvenes miran hacia el norte y ven algo que desean desesperadamente. Un gobierno que no necesita esconderse de su propia gente detrás de muros de hormigón y guardaespaldas extranjeros. La derrota de los complots no fue solo una victoria de seguridad.
fue una victoria moral. Demostró que la legitimidad de la transición en Burkina Faso no proviene de las urnas aprobadas por Occidente, sino del mandato directo de la calle. Los traidores fueron expuestos, sus redes desmanteladas, no por una purga estalinista, sino por la vigilancia colectiva. Sin embargo, el enemigo es adaptable. Al ver que el asalto frontal y la subversión interna habían fallado, al ver que no podían romper la puerta con la fuerza bruta ni abrirla con la traición, decidieron cambiar de táctica nuevamente. Si no pueden matar al líder y no pueden engañar al pueblo, intentarán romper la columna vertebral de la nación. Intentarán usar la economía como un arma de destrucción masiva. Pensaron que al cerrar las fronteras comerciales, nos harían rogar. Pero al igual que con el golpe fallido, subestimaron la capacidad de una tierra sedienta para encontrar su propia agua. Cuando los tanques no pudieron rodar y los espías fueron descubiertos, los enemigos de la soberanía recurrieron a su arma más antigua y cruel: el hambre. Desde las oficinas acolchadas de la CEDEAO y las capitales costeras, se emitió una sentencia silenciosa contra el pueblo de Burkina Faso. Creyeron que, si cerraban las fronteras, si detenían los camiones de medicinas y combustible, el pueblo se volvería contra su líder. Pensaron que el estómago vacío es más fuerte que el corazón lleno de patriotismo. Fue un asedio medieval en pleno siglo XXI. Los puertos de Abiyán y Cotonú, que durante generaciones habían sido las arterias vitales para la importación de bienes, se cerraron de golpe. Los precios subieron. El combustible escaseó. Los analistas occidentales se frotaron las manos, prediciendo disturbios por el pan y el colapso inminente de la economía burkinesa. Esperaban ver a una nación arrodillada, rogando por el regreso del orden constitucional para poder comer. Pero subestimaron la tierra, y subestimaron la voluntad de un pueblo que ha decidido que la dignidad no es negociable. La respuesta de Burkina Faso al bloqueo no fue la mendicidad, fue la producción. El gobierno lanzó la ofensiva agropastoral con una lógica simple: si nuestros vecinos no nos venden arroz, lo cultivaremos nosotros mismos. Si bloquean el trigo, cosecharemos sorgo y maíz. Los resultados de esta ofensiva han dejado mudos a los críticos. En medio de un bloqueo económico total y una guerra contra el terrorismo, los agricultores de Burkina Faso, apoyados por el Estado y los voluntarios, lograron una cosecha histórica. La producción de cereales superó los 7 millones de toneladas. Dejen que ese número resuene en los pasillos de aquellos que querían matarnos de hambre. 7 millones de toneladas. Esto no es solo una estadística agrícola, es una victoria militar. Con una tasa de cobertura de las necesidades nacionales del 126%, Burkina Faso no solo se alimentó a sí mismo, generó un excedente. Mientras los países vecinos que obedecen ciegamente al FMI luchan contra la inflación importada, Burkina Faso logró una deflación del 0,5%. El arma del hambre se disparó, pero nos dio en el escudo, no en el cuerpo. Esta resiliencia se extiende más allá de los campos. Al darse cuenta de que los puertos del sur eran una trampa geopolítica, la Alianza de Estados del Sahel comenzó a trazar nuevas rutas. Si Abiyán se cierra, miramos a Lomé, a Conakry o incluso hacia el norte. La creación de la Confederación de Estados del Sahel no es solo un pacto de defensa mutua. Es un mercado común de supervivencia. Están construyendo un banco de inversiones confederado para financiar sus propios sueños sin las condiciones humillantes del Banco Mundial. Los líderes costeros pensaron que tenían el control del grifo. Creyeron que sin su permiso, el Sahel se secaría. Pero olvidaron que el agua siempre encuentra un camino. Burkina Faso ha diversificado sus socios, buscando en Rusia, Irán y Turquía la tecnología y el combustible que sus antiguos amigos le negaron. Han demostrado que el mundo es mucho más grande que el patio trasero de Francia. Esta es la lección brutal para los traidores. La dependencia es una elección. Al intentar estrangular a su vecino, los estados costeros no solo fallaron, sino que perdieron un mercado. Y lo más importante, perdieron el respeto de sus propios pueblos. Porque, ¿qué clase de hermano cierra la puerta cuando el otro está en peligro? Les pregunto a ustedes,
¿Traicionarían a su hermano por un préstamo del FMI? ¿Cerraría la puerta a su vecino hambriento para complacer a un poder extranjero? Díganos en los comentarios qué piensan de esta diplomacia. Intentaron enterrarnos. Nos cubrieron de sanciones, de amenazas y de silencio. Pero cometieron el error fundamental del jardinero ignorante. Olvidaron que éramos semillas. Y ahora, bajo la presión de la tierra y la oscuridad, las raíces han roto el hormigón. La planta de la soberanía está creciendo, y su sombra comienza a caer sobre aquellos que intentaron negarle la luz. El miedo en las capitales occidentales ya no es que fallemos. El miedo es que tengamos éxito, y que el resto de África nos siga. La traición tiene un precio, y para la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, ese precio ha sido su propia alma. Durante décadas, nos dijeron que esta organización era el vehículo sagrado de la integración regional, un escudo diseñado para proteger a los pueblos de África Occidental. Pero cuando el Sahel decidió levantarse, el escudo se convirtió en una espada. La máscara cayó. La organización que debía facilitar el comercio se convirtió en el policía de las sanciones, bloqueando medicinas y combustible, castigando a las poblaciones civiles por los pecados políticos de no obedecer a París. En los corazones de millones de sahelianos, la CEDEAO ha muerto. No murió por un decreto, murió por el suicidio moral de sus líderes. Al elegir servir a intereses extranjeros en lugar de proteger a sus propios hermanos, perdieron algo que ningún ejército puede recuperar: la legitimidad. De las cenizas de esta confianza rota, ha nacido algo nuevo y aterrador para el viejo orden: la Alianza de Estados del Sahel, AES. Esto no es un tigre de papel ni una cumbre de fotos vacías. Es una confederación forjada en el fuego de la necesidad. Malí, Níger y Burkina Faso han comprendido que su supervivencia depende de su unidad absoluta. Bajo el liderazgo rotatorio de Ibrahim Traoré, esta alianza ha pasado de ser un pacto militar a una realidad política viva. Ya no necesitan pedir permiso para cruzar sus propias fronteras. El pasaporte de la alianza y la tarjeta de identidad biométrica son realidades tangibles. Están construyendo una fuerza conjunta para asegurar su espacio sin esperar una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU. Están creando sus propios bancos y sus propios medios de comunicación. La reacción en Occidente ha sido una mezcla de condena pública y alarma silenciosa. Estados Unidos y Francia observan con horror cómo su influencia se evapora, reemplazada por un vacío que está siendo llenado rápidamente por un nuevo panafricanismo desafiante. Pero lo que realmente les quita el sueño no es la pérdida de una base militar o una mina de oro. Es el contagio. El miedo en Washington y Bruselas es que el virus de la soberanía cruce las fronteras del Sahel y llegue a la costa. Si los jóvenes en los puertos de Abiyán o Dakar ven que Burkina Faso, un país sin litoral y sancionado, puede alimentar a su gente y asegurar su territorio sin ayuda occidental, ¿qué preguntas comenzarán a hacerle a sus propios líderes? ¿Por qué seguimos siendo pobres? ¿Por qué seguimos siendo dependientes? ¿Por qué nuestros recursos siguen enriqueciendo a otros? Para evitar que estas preguntas se conviertan en disturbios, el ejemplo de Burkina Faso debe ser aislado y demonizado. Pero los muros de contención se están agrietando. La diplomacia del miedo ya no funciona. El mundo está viendo que el rey está desnudo. La Alianza de Estados del Sahel ha demostrado que la integración regional no necesita ser dictada por los antiguos colonizadores. El mensaje que Ibrahim Traoré y sus homólogos están enviando es claro. El imperialismo es un mal estudiante, pero África finalmente está dominando la lección. Han trazado una línea en la arena. A un lado están los que piden permiso, al otro, los que toman su destino. Y la fila detrás de los que toman su destino crece cada día. Las fronteras trazadas en Berlín en 1884 se están desvaneciendo. Las fronteras trazadas con sangre y hermandad se están levantando. Y en este nuevo mapa, no hay lugar para los traidores. Pero en medio de esta tormenta geopolítica, debemos hacer una distinción crucial. Una distinción que el enemigo intenta borrar.
pero que nosotros debemos escribir con tinta indeleble. Nuestra lucha no es contra los pueblos de Costa de Marfil, de Benín o de Togo. No confundamos al carcelero con el prisionero. Los líderes que cierran los puertos y conspiran en la oscuridad pueden haber vendido su conciencia, pero los ciudadanos que viven bajo su mandato siguen siendo nuestros hermanos y hermanas. La respuesta de Burkina Faso a la hostilidad de los gobiernos vecinos no ha sido el odio xenófobo, sino un panafricanismo radical. Mientras ellos cierran sus fronteras con candados oxidados, Burkina Faso las ha abierto de par en par. La política de puertas abiertas no es solo una estrategia económica, es un acto de desafío moral. El mensaje desde Ouagadougou es claro. Si eres africano, esta es tu casa. No necesitas una visa para caminar sobre la tierra de tus antepasados. Esta visión trasciende la política pequeña. Es un ataque directo a la herencia más duradera del colonialismo. Las fronteras artificiales trazadas en la Conferencia de Berlín de 1884. Esas líneas rectas que cortan etnias, lenguas y familias, no fueron dibujadas para unirnos, sino para dividirnos y facilitarnos el saqueo. Los líderes costeros defienden estas líneas porque definen su pequeño poder. La Alianza de Estados del Sahel ha decidido borrarlas porque definen nuestra gran prisión. El futuro que se está construyendo no es el de tres naciones aisladas luchando por sobrevivir. Es el nacimiento de una confederación, una entidad que respira con un solo pulmón. Imaginamos un futuro cercano, donde un comerciante pueda viajar desde Bamako hasta Niamey sin ser detenido por un guardia fronterizo corrupto. Imaginamos un espacio donde el oro de nuestras minas financie las universidades de nuestros hijos y no los déficits de Francia. Los escépticos dirán que esto es un sueño utópico. Dirán que las diferencias son demasiado grandes. Pero olvidan que el sufrimiento es un gran unificador. El dolor de la madre en el norte de Togo, que ve cómo sus hijos son reclutados por la pobreza, es el mismo dolor de la madre en el centro de Burkina Faso. Los pueblos de la costa están despertando. Están mirando hacia el norte, no con miedo, sino con envidia y esperanza. Ven a un líder que camina sin chaleco antibalas entre su gente y se preguntan por qué sus propios presidentes solo viajan en convoyes blindados. El camino por delante es peligroso. Los imperios no caen sin luchar, y los traidores no ceden el poder amablemente. Intentarán sembrar la discordia étnica. Intentarán usar la religión para dividirnos. Pero el antídoto ya ha sido inyectado en las venas de la sociedad. La unidad de propósito. Las fronteras dibujadas por hombres blancos en salones europeos hace un siglo se están desvaneciendo bajo el sol del Sahel. Las fronteras dibujadas con sangre, sacrificio y hermandad se están levantando. Y en este nuevo mapa que estamos dibujando juntos, no hay lugar para la división. La historia recordará este momento no como el tiempo del asedio, sino como el tiempo de la verdad. Las máscaras han caído. En el fuego de la crisis, hemos visto quién es el hermano que comparte el pan y quién es el vecino que esconde el cuchillo. Los líderes que apostaron por la asfixia de sus propios hermanos han perdido algo más valioso que el comercio. Han perdido su honor. Burkina Faso ha demostrado al mundo que la fuerza de una nación no se mide por su acceso al mar, sino por la profundidad de su dignidad. Han probado que un país puede estar rodeado de enemigos y, sin embargo, ser el lugar más libre de la región. El bloqueo no creó una prisión, creó una fortaleza. El hambre no trajo la rendición, trajo la abundancia de la cosecha propia. Bajo la guía del capitán Ibrahim Traoré, el Sahel se ha transformado en un faro. No es solo un territorio geográfico, es un estado mental. Es la prueba viviente de que cuando un pueblo decide caminar erguido, ningún muro es lo suficientemente alto para detenerlo. Han enseñado a una nueva generación que la lealtad no se debe a las viejas potencias coloniales, sino a la tierra que pisamos y a la gente que amamos. El mensaje final es claro.
y resuena desde las colinas de Ouagadougou hasta las costas del Atlántico. Las puertas de Burkina Faso permanecen abiertas para los amigos, para los oprimidos y para los soñadores. Pero estarán cerradas para siempre a los traidores. La geografía ya no es una condena. Es un destino que estamos reescribiendo juntos. Si crees en una África sin fronteras artificiales, si crees que la hermandad es más fuerte que los tratados firmados en París, no te quedes en silencio. Suscríbete a este canal, comparte esta verdad y únete a nosotros en el lado correcto de la historia. El mapa está cambiando. Asegúrate de estar en el lado de la libertad. Patria o muerte, venceremos.